Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Bueno, buenas Adelante. noches. Buenas noches. Nuestra universidad establece la gravedad del problema. En este año 2020 el gasto presupuestado fueron 10.500 miles de millones de colones, 30% del Producto Interno Bruto, y a nivel de ingresos solo llega al 15%. Y eso nos obliga a cerrar con deuda. Y de ese gasto, transferencias se lleva casi el 30%, salarios el 25%, y muchas de las transferencias se van en salarios de FES, de Poder Judicial y otros. Intereses 19%, amortización 19% y capital solo un 6%. Esto no es un tema ideológico, esto no es un tema de polarizar más la sociedad, esto no es un tema de ricos y pobres, es un tema pragmático, de competitividad, de eficiencia, de productividad, claro, con equidad, pero no nos conviene seguir sembrando odio que no caracteriza a los costarricenses. La pandemia lo que vino fue a levantar el problema estructural que tenemos de las finanzas públicas con una caída de ingresos del 3% y un déficit fiscal que va a llegar al 10% y una deuda del 70%. Ahora, no podemos hablar de más impuestos sin antes priorizar en la discusión, y ahí sí coincido con Luis Paulino, que esto es un tema integral que incluye también gastos, que incluye reactivación, que incluye Fondo Monetario. Entonces, yo no quiero hablar de más impuestos sin antes tener una ruta clara de recorte de gastos corrientes mayor, porque apenas llega al 0.5% del PIB y los ingresos cayeron 3% por la pandemia. De mayor eficiencia en el tema del gasto. De una reforma estatal simplificada. No podemos seguir con 300 entidades, con 320,000 funcionarios, con entidades que son duplicadas, repetidas, y cada funcionario del gobierno central nos cuesta 60 millones de colones al año. ¿Cuál es la efectividad de ese gasto? ¿Hacia dónde está llegando ese gasto? ¿Dónde se queda? Un plan de reactivación económica. La economía es muy clara. No se puede salir de este círculo vicioso si la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto real no supera la tasa real de intereses. Ese es el objetivo al cual tiene que ir este país. Incentivar la producción a través de alianzas público-privadas. Necesitamos al sector productivo, de la mano empresarios y colaboradores, para hacer que la producción crezca más que el costo de fondos. ¿Por qué no considerar algunos activos estatales que son repetidos para amortizar deuda? Estamos sobreendeudados, señores. Cada costarricense debe $7,500 por persona. Una amortización entre el 15 y el 10% nos daría un gran ahorro. En cuanto a las medidas de ingresos, simplificación, más de 100 impuestos y solo 2, utilidades y el IVA, 40% impuesto utilidades, 36% el IVA y todos los demás 26%. Eficiencia en recaudación, control de la evasión, hacienda digital, eliminación del uso de efectivo para promover pago electrónico, para darle trazabilidad, sí, evaluar algunas normas de erosión, del tipo BEPS de la OCDE, simplificación de exoneraciones, ¿por qué no? El tema del salario escolar, ¿cuál es la justificación? Que unos sí paguen y otros no paguen. Promover la seguridad jurídica y la competitividad. No tendría sentido que el Poder Ejecutivo declare hace algunos meses que es de interés público las zonas francas, el hub de zonas francas, y que por otro lado vengan gentes a cambiar las reglas de juego, aparte que es ilegal, nos quita competitividad. En 15 países que compiten con nosotros, nadie está hablando de quitar impuestos o más impuestos para las zonas francas, que es un sector que viene creciendo en los últimos 10 años al 10% y el régimen definitivo 2,5%. ¿Qué queremos? Espantar la inversión extranjera directa y crecer al 2,5%. No a la renta mundial. No es cierto que la OCDE promueva renta mundial. Tengo el documento del 2017, somos un país importador de capitales, no a la tasa Tobin de transacciones financieras, sí a una renta global, pero con tasa reducida, equiparación de renta de intereses. ¿Por qué no revisar, eliminar exoneraciones de grandes cooperativas que compiten comercialmente con empresas o con intermediarios financieros? Y si se tiene que acudir al IVA, promuevo la idea de IVA pobreza, fomentada por el BID en Colombia, en México, donde se le devuelve a los 2 deciles más bajos de ingresos vía compensación el IVA. Y finalmente, no ahuyentemos la inversión extranjera directa, que es la que mantiene el tipo de cambio, me quedan 30 segundos, y ha evitado Efectivamente, 30 segundos. que tuviésemos una devaluación violenta gracias a los 2.500 millones de dólares que ingresan al país, mucho por la vía de reinversión utilidades, y que estaríamos matando con esta necesidad de seguir cazando o yendo a cazar al zoológico. Muchas gracias.
Economía Hoy, democratizando la educación financiera.